Y en lo que a mí concierne, voy a tocar un tema que me llama la atención en el ámbito justamente del fraude de seguros, que refiere a las medidas correctivas utilizadas en el Minecopi, y creo que hay una necesidad de nuevas funciones sobre las medidas correctivas. Porque creo que las medidas correctivas se están aplicando desde una figura en la responsabilidad civil, que otros seguros de responsabilidad civil no se vinculan, evidentemente, que es la figura que el profesor Baratiarán decía, la reparación integral, en el Código Civil de 1985. ¿Y qué es la reparación integral? No es una clase de responsabilidad civil, esencialmente es algo que se está aplicando en la medida correctiva, que es procurar regresar al estado anterior, en este caso al consumidor. Pero si nosotros nos preguntamos, en el ámbito del fraude financiero o en el ámbito de seguros, ¿no será acaso que esa función de reparación integral, de tratar de regresar, de volver, dar en los mismos términos, dice las medidas correctivas, al consumidor, no son funciones que ya se tienen que dejar en un primer nivel y pasar a un nivel disuasivo, sancionador? En Chile, por ejemplo, que lo veremos brevemente, se habla de que en el ámbito del consumo se puede hablar de daño moral. A diferencia de centrada en medidas correctivas, no podemos. Solamente nos centramos en daños patrimoniales. ¿Y cuál es el problema? Que cuando un consumidor, por ejemplo, ponemos un caso muy concreto, las llamadas que tenemos al celular de diversas empresas, pronunciamientos por parte del Indecopi que dice se sanciona con 35.000 soles a la empresa 1 o a la empresa 2. Y al consumidor que va, la tasa por haber acudido al Indecopi. ¿Será ese acaso un incentivo para muchas personas? Y claro que la normativa del Código de Consumo no se cierra en la medida correctiva, porque dice, en lo que el más concierne puede iniciar un proceso de daños y perjuicios consumidor, pero esto implica 4 o 5 años aproximadamente. Entonces, ese incentivo en los consumidores, ¿tiene sentido ir a la vía judicial a reclamar porque ya tengo una base en el Indecopi? Posiblemente no. Y es eso lo que nosotros queremos hablar. Entonces, en lo que refiere a las medidas correctivas, anteriormente solamente se estaba pensando en una protección colectiva. Es decir, había una sanción a la empresa, pero no había nada dirigido al consumidor. Ejemplo, la clausura de un local, la devolución de una construcción ilegal. Pero en lo que refiere a las medidas correctivas en la actualidad, puede pensarse justamente que las medidas correctivas no son una figura única de consumo, sino que derivan de remedios civiles. Son remedios civiles. Y por tanto, estas funciones que planteo, que propongo, al menos como inquietud, creo que son muy interesantes en casos muy concretos que voy a ver. El artículo 115, inciso 1 del Código del Consumo dice: las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa del Estado. En caso que el órgano resolutivo dicte una o varias medidas correctivas, debe considerarlo acordado por las partes. Pueden ser reparar, cambiar, entregar, cumplir, devolver excesos de pago, por ejemplo, pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias administrativas y otras medidas reparadoras. ¿Y qué nos dice el artículo 115, inciso 7? Las medidas correctivas buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria. Son dictadas sin el perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial. Entonces, esto último lo que puede generar es, si solo nos quedamos en la lección de reparación integral que hablé en el primer minuto, es que se vea una suerte de descontento por parte del consumidor. Claro, a la empresa la sanciona con 50.000 soles, pero ¿dónde van esos 50.000 soles? A Indecopi. ¿Y el consumidor? ¿Cuánto pagaba la tasa? 30 soles. Eso va para él. Esto también tiene que ser pensado en serio, ¿no? Podría ser como una figura que se ha regulado en Argentina, que es totalmente punitivos en Argentina. Uno podría decir,
principio dijo, no ha acreditado que tenía los $1.000. Porque ella pensó, dijo, no, la clínica tiene el deber de garantizar. ¿Quién anda con una mochila con $10.000? No es un consumidor razonable. Entonces, en cada caso en concreto. Y ahí nosotros tenemos casos muy puntuales para pensar por el tiempo que tenemos. Y creo que hay una cultura en nuestro medio, lamentablemente, digo lamentablemente, ya juzgarán ustedes, el caso de McDonald's, de unos chicos que fallecieron por el tema de la gaseosa, que fue prohibido. Mucha gente seguramente no se acuerda de este caso, pero ¿cuánto fue hacia los familiares en este caso? Y si adoptamos la perspectiva de Chile, sería un daño moral al consumidor por remoto. Ojo, nosotros estamos hablando que el Indecopi logra satisfacer la función satisfactoria siempre que sanciona a la empresa. Y el consumidor debe darse por bien servido si es que solamente lo que ha gastado en las tasas. Otro ejemplo fue el caso de Domino's Pizza, por ejemplo. ¿Qué pasó con los trabajadores? ¿Qué pasó con los clientes? Y nosotros tenemos casos de consumidores que, si bien es cierto, es otro sistema, como el caso de McDonald's de la Lleve en Estados Unidos, o qué pasa cuando cierran restaurantes, clausura, con garachas y demás. La pregunta es, como seguro deberían los restaurantes tener seguro. Mira, los clientes, al menos que están en ese momento, debemos otorgarle un monto por la conducta que hemos tenido. ¿Qué es lo que estamos viendo recientemente en Indecopi? O al menos es lo que he podido revisar antes de la conferencia de hoy, que diversas empresas automotoras están diciendo que hemos identificado fallas en los vehículos, por favor ya hemos identificado a los propietarios, vengan para que lo revisen. Y acá podemos hablar un poco de perspectiva comparada. Tenemos el caso Ford Pinto o el caso BMW en Estados Unidos. El caso Ford Pinto, en el cual la empresa había identificado que se chocaba por la parte de atrás a ese modelo de carro, vehículo explotado. Pero desde un costo-beneficio dijeron, nos resulta muy costoso convocar a todos, mejor que aquel que note este desperfecto o tenga el accidente que venga. Y justamente a partir de eso, en el comercio y otros periódicos están saliendo. La empresa Ford o Toyota o la que fuera han notado este desperfecto en este carro, en este modelo, hemos identificado a los propietarios, por favor traigan. Y la pregunta es, y desde el punto de vista disuasivo y sancionador, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y nos preguntamos justamente, ¿las medidas correctivas es algo que se ha creado a nivel de Indecopi o es que son remedios civiles? Y ahí he traído bien puntuales casos como aquella persona que trabajaba en un banco, le permitieron asegurar a su familiar y luego que dejó de trabajar el banco, le dijeron, no, ya no puede seguir asegurado. Esta persona recurre a Indecopi y le dice, tiene que seguir asegurado su familiar en la medida que pague. Y ese es un remedio civil. Luego, otro caso es cuando uno va a Ripley o a afuera y la televisión vino defectuosa. Indecopi puede solicitar la ejecución de pago, como hemos hablado de las medidas correctivas, o cambiar a un encuadre. Esto es resolver el contrato con garantía de cumplimiento exacto, es el profesor le dice peor. Caso 3. Una persona X deja su vehículo en una playa de estacionamiento en una determinada municipalidad en la mañana y en la tarde ya no está. Indecopi obliga a devolver en las mismas características el vehículo a la municipalidad que se encarga de esa playa. Es un remedio civil, particularmente. Y hemos visto casos que nos llaman mucho la atención. Hay un dilema que dice que el banco no cambiaron, y este caso podría o no ser de la frase. El caso es el siguiente. Una persona va a depositar a un amigo a su cuenta de soles en el cajero de depósito y por estar apurado, por X razones, deposita en la cuenta de dólares. Hace el depósito y le explica al banco, al minuto que hizo el depósito. Le dijo, me he equivocado. Me he equivocado porque él tiene cuenta en soles, en dólares, y el banco le dijo, no tenemos por qué asumir el error. Si hubiera sido nuestro error, nosotros sí asumimos. Entonces, en ese caso en concreto,
es un caso que llevó a realizar el conocimiento de la SPC, ¿no? En cajero con depósito, el banco no incita error. Y pese a que en este caso el consumidor dijo, no estoy expresando que me he incitado el error, estoy diciendo que me he equivocado, y que si a la persona que le he depositado tiene cuenta en soles y en dólares, ¿qué sentido tiene que le deposite esos soles a la cuenta en dólares, sabiendo como consumidor razonable que ustedes lo van a cambiar a su casa de cambio? Igual se ratificó en la SBC. Ese es su problema. Otro caso, para pensar en la medida correctiva, son casos muy puntuales que espero se entiendan al tiempo, son casos muy pequeños. Es un caso reciente que he podido revisar en el cual una compañera de un determinado trabajo le extrae a X su tarjeta. Va a la empresa Z, usa toda la tarjeta de crédito, y en ese caso en particular el DNI de la persona y la firma, y no era la persona, pero logró utilizar toda la tarjeta. Cuando el consumidor le explicaba al banco, el banco ha revisado las cámaras, ha logrado tener las cámaras y ha dicho, sí, no eres, devolvemos toda la tarjeta. Pero la pregunta es, como medida correctiva, como medida preventoria o como medida disuasoria, ¿esa empresa qué hizo? O sea, ¿qué debemos hacer con esa empresa? Bueno, no debemos hacer nada porque ya como el banco devolvió el dinero, la idea de tratar de regresar al estado anterior casi no. Entonces, ahí con la empresa que no pidió DNI y revisó la firma, no habría nada que hacer en este caso. En particular, bueno, ya había hablado del caso de hostigamiento telefónico. Otros casos que me parecen interesantes en el tema de seguros, por ejemplo, me pongo a pensar si podemos incorporar una suerte de seguro de docente universitario por el siguiente caso. Miren, un docente, esto es un caso real, un docente es acusado de hostigamiento. Entonces, la medida en el corto plazo que tomó esa casa de estudios es de suspendo hasta que dure el ingreso. Este es un docente contratado a tiempo parcial. 3 meses sin sueldo. Después de 3 meses, la universidad dice, no hemos encontrado absolutamente nada. Vuelve el docente a dictar en la misma aula donde estaba la alumno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se está tratando al docente? ¿Qué pasa con esos 3 meses? No ha recibido sueldo, y no lo hacemos por el sueldo, sino que no se ha podido acreditar nada. O sea, el supuesto acto de hostigamiento, no vayan a pensar que estoy a favor de eso, es totalmente reprochable, pero no se acreditó nada. ¿Se ha cumplido la reparación cuando simplemente se regresa al docente al aula? En un caso similar, en Colombia, lo que se solucionó desde el ámbito del consumo es, usted, universidad, tiene que emitir un comunicado pidiéndole disculpas públicas al docente. Porque usted lo separó, no se logró acreditar nada y lo regresó al aula como si nada. Pero, como ustedes saben, en las aulas universitarias, la información corre y ese docente posiblemente no se vaya a ver como inocente, ¿no? Ahí está el hostigador, cuando no se logró acreditar nada. Y esto, en el ámbito del consumo, en Colombia, lo que se habla es de reparación simbólica, porque además de las disculpas públicas, lo que se ordenó fue, tienen que hacer una conferencia en la universidad diciendo que ese acto es totalmente reprochable. O sea, el acto hostigamiento es totalmente reprochable, pero sobre todo es reprochable que la universidad no hayan llegado al fondo del asunto. ¿Y qué es lo que, y ya voy cerrando, y qué es lo que les mencionaba justamente Chile, ¿no? El daño moral en el ámbito del consumo? En ejemplos del ámbito financiero, cuando hay retiro de fondos por terceros extraños, cierres intempestivos de la cuenta, publicación en sistemas financieros como que soy un deudor moroso cuando no lo soy, asignar erróneamente un crédito al consumidor, o cuando se rechaza un crédito
becario cuando no hay razones medianamente objetivas para hacerlo. Ahí se ha hablado de un daño moral al consumo. Y esto evidentemente es ampliar las funciones de las medidas correctivas que tiene el artículo 115.1. Simplemente si alguno de estos casos los ha hecho reflexionar, si es que Indecopi podría ayudar, porque yo creo que lo puede en el ámbito del consumo, porque incluso en el ámbito de la responsabilidad civil propiamente, cuando se habla de daño moral o daño punitivo, al final no es que existan criterios objetivos exactos, porque ahí no se cuantifica, ahí se compensa o se disuade. Y creo que la responsabilidad civil al ámbito del consumo podría contar con esta nueva función. Gracias. Queremos agradecer a los ponentes y a Alfaro, Carla Sotomayor, a los invitados y todo el Conejo por habernos acompañado en esta magistral mesa de debate. Queremos también extenderle un cordial saludo también a los ponentes que nos están acompañando, que forman parte de la siguiente mesa. Vamos a dar un pequeño espacio de tiempo para poder instalar los que estamos esperando a los ponentes que se encuentran la siguiente mesa entrante. No sin antes preguntarles a alguno de los panelistas si quieren presentar unas palabras de cierre o final dentro de esta mesa de diálogo. Muchas gracias. A usted. Entonces, muchas gracias. Reiteramos los aplausos para los ponentes. Bueno. Esperamos unos 3 minutos, por favor. Muchas gracias.